Terminada la reunión me acerqué para saludarlo y estrecharle la mano. Me fui de aquel lugar realmente conmovido. Cuando viajo por el mundo, muchos me preguntan cómo surgió en Argentina este despertar en 1982, con el evangelista Carlos Anacondia. Fue el dolor, el sufrimiento de nuestra nación, lo que preparó los corazones para el evangelio. La guerra de las Islas Malvinas dejó una herida inmensa en el pueblo. Vivimos días tensos de gran tristeza al saber que muchos jovencitos morían inocentemente en aquel helado lugar. Nuestro orgullo dio por tierra ante la derrota. En el campo espiritual esta situación hizo que muchos corazones se abrieran al Señor. Precisamente después de aquella derrota, vino una tremenda victoria para el evangelio. Pudimos llenarnos de gozo al contemplar, en una sola reunión, como 5.000 personas entregaban sus vidas a Jesucristo. Y al día siguiente ocurría lo mismo. Eran noches que no quería perder. Iba a donde estaba el evangelista porque me gozaba al ver lo que Dios hacía, a pesar de que mi iglesia seguía vacía. Un día, en una de esas reuniones gloriosas que se realizaban en grandes descampados al aire libre, me acerqué al hermano Anacondia y le dije: mire, usted no me conoce, pero tiene en su vida algo tremendo que yo no tengo, un fuego poderoso. ¿Podría orar por mí? Él impuso sus manos sobre mí y fui bendecido. El jueves siguiente, al mediodía, fui a su casa. Llevaba en mi mano un paquetito con masas dulces, para compartir con él unos ricos mates argentinos, bebida típica de nuestro país. Llegué, y llamé a la puerta. Carlos Anacondia salió a recibirme. Inmediatamente le dije: hermano, vengo a orar con usted. Quiero ese fuego espiritual que usted tiene, quiero aprender. Había dado el primer paso hacia la victoria. A partir de ahí, todos los jueves, íbamos a su casa con otros pastores, un hermoso grupo de amigos, para tener comunión con él. Hiciera frío o calor, ahí estábamos. En aquellos encuentros nos daba su testimonio, y luego orábamos en su habitación. Recuerdo que poníamos delante el mapa de Argentina, y pedíamos a Dios un avivamiento para cada lugar de nuestro país. Eran momentos de frescura espiritual indescriptibles. Comencé a experimentar una revolución por dentro. Una nueva gracia de Dios estaba llegando a mi vida. En mi pequeña iglesia comenzaron los cambios. El Señor se movía en las reuniones. Había fervor, celo evangelístico y hermosos testimonios. Poco a poco el salón de la iglesia se llenaba de gente, y notaba con alegría cómo el tiempo de la derrota iba quedando atrás. Pero Dios quería sorprenderme con cosas aún mayores. La visión de un nuevo campo. En el año 1985 tuve una visión de Dios en mi habitación. Serían las 2 o 3 de la madrugada. Estaba dormido. Repentinamente, Dios me despertó y me mostró una visión en la pared, delante de mis ojos. Vi la imagen de una plaza que pertenecía al barrio de Belgrano, dentro de la misma ciudad de Buenos Aires. En la visión, la plaza estaba repleta de personas que celebraban una campaña evangelística similar a las que realizaba Carlos Anacondia. Y el Señor me dijo: este es tu nuevo campo de trabajo. Dios me mostró que quería manifestar su gloria en aquel sitio, y que deseaba movernos del lugar donde habíamos trabajado por tantos años. Cuando lo comenté con mi esposa, ella no lo comprendió inmediatamente. Ahora que comenzábamos a marchar bien en Parque Chas, ¿debíamos trasladarnos a otro barrio? Sin embargo, estaba seguro de lo que Dios me había mostrado. Muchas veces el que recibe la visión es un solitario. Pocos lo comprenden. En aquella ocasión, Dios me había hablado solamente a mí, y todos los demás opinaban lo contrario. Era una situación difícil, y por demás desafiante. Mientras mi corazón se debatía en estas cosas, cientos de hombres y mujeres que nunca había visto, pero encontraría luego en aquella plaza, caminaban perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Uno de ellos era Daniel Perotti. Cuando recibí la visión de Dios a fines de 1985, Daniel iba a cumplir 28 años. Estaba casado con Adriana, su primera y única novia, a la que conocía desde los 12 años. Tenía un hijo de 3 años que lo llenaba de satisfacción, un buen trabajo como propietario de 3 taxis, amistades y afecto familiar. Pocos imaginaban que detrás de esa apariencia de fortaleza y éxito, en lo íntimo de su alma, se encontraba solo, perdido y triste, pensando en el suicidio. Cuando Daniel tenía 14 años, su padre falleció. Él me refirió años más tarde: era el segundo de los 3 hermanos, y el que resultó más afectado por la pérdida. No podía superar la muerte de mi padre, una herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Cuando nació mi primer hijo en 1982, lo llamé Aldo Daniel, en homenaje al hombre más bueno que conocí, al que fue mi amigo, mi compañero, mi maestro. A veces imaginaba que un día volvería a mi casa y me encontraría con él,
como si hubiese regresado de un largo viaje. Se casó con Adriana pensando en recrear el hogar feliz que había visto formar a sus padres, un hogar de amor y compañerismo, pero pronto sus deseos se vieron frustrados. Su matrimonio no funcionaba. Decidió separarse con Adriana por unas semanas. Luego volvieron a unirse. Nos separábamos y nos juntábamos, recuerda Daniel, pero la relación no mejoraba. No entendía lo que me sucedía. Cuando estaba lejos, quería estar en mi hogar, pero cuando regresaba, quería irme. Con Adriana ya casi no se veía, y cuando estaban juntos solo había gritos y reproches. Para suplir su necesidad interior, y buscando respuesta a sus problemas matrimoniales, comenzó a asistir a cuanto centro ocultista le recomendaron. Gastaba dinero en curanderos, adivinos, asistía a religiones afro-brasileñas, todo sin resultado. En aquellas solitarias noches en que conducía su taxi, Daniel deseaba encontrar el valor suficiente para acabar con su vida. Muchos otros estaban en la situación de Daniel y Adriana, necesitando desesperadamente el mensaje glorioso del Evangelio. Vidas que, como el varón macedonio de la visión de Pablo, clamaban a mi corazón, pasa a Belgrano y ayúdanos. Hechos 16, 9-10. Aunque la oposición era mucha, y el desafío enorme, decidí que no sería rebelde a la visión celestial. Hechos 26, 19. Preparación para la conquista. Fui a ver la plaza que se me había mostrado. Un cartel señalaba Plaza Noruega. En aquel lugar se encontraban muchos drogaditos sentados en el suelo. Comencé a tomar medidas del lugar, y a analizar de dónde extraería electricidad para la campaña evangelística. Un vecino que me observó, acercándose me dijo, mire, yo no sé lo que van a hacer, pero por favor limpien la plaza, porque aquí está lo peor. En esta plaza se reúne la peor calaña de Belgrano. La semana pasada mataron a un hombre. Oré al Señor internamente, Padre, ¿seguro que es esta la plaza que me mostraste? Aquel vecino siguió hablando, este es territorio del francés, un hombre peligroso. En aquellos momentos libraba una dura batalla interior. Por un lado tenía la comodidad de mi pequeño rebaño que comenzaba a multiplicarse, y por otro lado el gran desafío de lo desconocido. Había también dificultades para conseguir un evangelista que predicase en aquella plaza. Todos los predicadores que invitaba no podían hacerlo por diferentes motivos. Un día orando al Señor le pregunté, Señor, ¿quién va a ministrar? Y el Señor me respondió, tú. En un primer momento me quedé sin palabras, y luego comencé a discutir con el Señor, Señor, jamás he predicado al aire libre en cruzadas. Tú conoces mi timidez. En esa etapa de mi vida era tan tímido que cerraba las ventanas de mi iglesia para que los vecinos no se asomaran al mirar. Y Dios quería que hiciera la labor del evangelista. A través de una reunión de jóvenes, un pequeño grupo de recién convertidos, el Señor me hizo llegar un mensaje. Mientras oraban, una jovencita comenzó a dar un mensaje en lenguas, que ella misma interpretó. Es interesante que la hermana nunca había visto, ni experimentado tal manifestación. Nadie le había hablado del don de lenguas ni de la interpretación, pero el Señor la usó para decirme, díganle al pastor, que yo le voy a dar poder para obrar sanidades, que voy a estar con él, y muchos se van a salvar. Esta palabra fue de gran aliento en aquellas circunstancias. Fui a la policía y a las autoridades de la ciudad para solicitar los permisos correspondientes. En la policía me dijeron, ¿ustedes van a estar allí? Entonces están más locos que los drogadictos. Sucede que estos jóvenes a las 8 de la noche cortaban la luz de la plaza y en la oscuridad hacían cualquier cosa. Ni los vecinos pasaban por ahí en aquellos momentos. Decidimos comenzar la campaña evangelística el 7 de febrero de 1986. Iluminamos la plaza con guirnaldas de luces y armamos la plataforma. Algunos se acercaban a preguntar, ¿cuándo empieza el corso? Como era la época donde se festeja el carnaval, pensaban que estábamos montando un desfile o algo parecido. Salvación y poder en el barrio de Belgrano. Por fin llegó el día. Un hermano dirigía unas alabanzas, y decía a la multitud que se había reunido, y ahora, en unos momentos más, nuestro pastor y el mensaje de la palabra de Dios. Alguien vino a buscarme. Estaba detrás de un árbol, bastante asustado por la responsabilidad, deseando que se dilatara el momento de mi participación. Pero algo maravilloso sucedió cuando pisé la plataforma. Un poderoso mover del Espíritu Santo vino sobre mi vida. Empecé a hablar, a predicar con unción. Los vecinos se habían detenido a mirar porque Dios estaba llamando la atención de toda la gente. Aquel primer día una vecina, que vivía enfrente de la plaza, pasó a la plataforma cuando hice el llamado para recibir a Jesús. Tenía los ojos completamente desviados, oramos por ella,
cayó al suelo y se levantó completamente sana. Muchas otras personas fueron sanas de sus pies planos, y algunos pasaron a testificar que Dios les había empastado sus muelas que estaban destruidas. Era glorioso. Era emocionante ver cuánta gente respondía al llamado del Señor y se convertían arrepintiéndose de sus pecados. Una de aquellas maravillosas noches, Daniel Perotti salió a trabajar con su taxi meditando con enojo en la invitación de su madre. ¿Cómo iba a participar de una reunión con evangélicos en una plaza? Casualmente pasaron los minutos y no subía ningún pasajero, y estaba a solo 2 cuadras de aquel lugar. Estacionó el automóvil y se acercó hasta donde estábamos predicando. Esta fue su experiencia. Observaba todo con ojos de crítica. No creía en los testimonios de sanidad y me molestaban las formas que eran diferentes a mis creencias religiosas, pero después de 2 horas, algo cambió en mí. Noté que aquella gente tenía una alegría verdadera. No eran como yo, que estaba acostumbrado a fingir felicidad, mientras por dentro vivía un infierno. Cuando el pastor llamó a la gente para que recibieran a Jesús, pasé frente a la plataforma. Voy a probar, me dije, he ido a tantos lados. Y aquí no me piden nada. Después que repetía aquella oración no era el mismo hombre. Experimentaba una paz indescriptible. Me fui de ahí directamente a mi casa, desoyendo las invitaciones de mis amigos, para encerrarme a leer el Evangelio según San Juan, que me habían regalado. Al día siguiente mi esposa encontró los folletos de la iglesia, y en lugar de ir a casa de su madre, me esperó para desayunar. Ahí le conté todo lo sucedido y le pedí una nueva oportunidad. Aquella noche fuimos juntos, como familia, y le rendimos nuestros corazones a Jesucristo. Adriana pudo perdonarlo. Algo nuevo empezaba en sus vidas. En aquellas gloriosas noches, Dios sanó a Daniel de todas sus heridas. Desde ahora yo soy tu papá, a mí me debes amar y pedirlo. ¿Qué necesites? Han pasado 9 años desde que Daniel entregó su vida al Señor. Tiene un hermoso matrimonio, 2 hijos maravillosos, Aldo Daniel y Pablo Ezequiel, el polaco, que nació después de la conversión de Daniel. Es un hombre de fe que sirve como pastor asociado en la iglesia, y es de gran bendición para todos. Tenemos un Dios maravilloso. A un costado de la plataforma, todas las noches, estaban los drogadictos. Cuando los invité a conocer a Cristo pasaron corriendo. Para sorpresa de todos, el francés fue el primero. El francés. Sergio Marquet, llamado el francés, es alguien especial para mí. Este hombre pasó de las tinieblas a la luz, y se consagró por completo al Señor. Su cambio fue tan llamativo que nadie lo creía. La policía pensaba que era una máscara, una nueva estrategia, para seguir haciendo de las suyas. Después de su conversión, pasaba todo el día en la iglesia. Oraba, leía la palabra, y se encargaba de la limpieza. Vivía dedicada al Señor. Muchos conocieron el poder de Dios a través del testimonio de su vida. Así lo relata. Nací en París en el año 1963, hijo de madre francesa y padre argentino. Nunca se casaron, y desde que tengo memoria vivieron separados. Cuando cumplí los 5 años de edad, la relación entre mis padres era insostenible. Mi padre la acusaba de desórdenes mentales y de tener actitudes violentas para con él. Un día le dijo a mi madre que se iba de vacaciones a Argentina, y que me llevaría para que me conociera su familia. Esas vacaciones nunca terminaron. Jamás regresaría a Francia, ni tampoco volvería a tener contacto con mi madre y mi hermano menor. En 2 ocasiones aisladas mi madre viajó a Argentina para intentar inútilmente recuperarme por la fuerza. En sendas oportunidades, terminamos peleando en la calle o en la policía. Cuando tenía 13 años mi padre enloqueció completamente. Así viví con él hasta los 16 años, y luego falleció. Todo mi entorno familiar me había llevado a buscar satisfacción en otras experiencias. Observaba que las personas que trabajaban y se esforzaban tampoco parecían felices, así que resolví no ser uno de ellos. No viviría preso de la rutina. Aún antes de la muerte de mi padre consumía bebidas alcohólicas. Cuando él falleció pensé que quedaba libre para vivir mi vida, y del alcohol pasé rápidamente a la droga. Consumía marihuana y cocaína, y me prometía a mí mismo que jamás me iba a inyectar. Al tiempo, sin embargo, me di la primera inyección de morfina, y esta droga despertó en mí una gran pasión y dependencia por todas las drogas derivadas del opio. En ellas parecía encontrar una profunda satisfacción. Comencé a necesitarlas hasta para caminar. Todos sabían que el francés compraba y vendía droga en el barrio de Belgrano. Si alguno en la zona norte de la ciudad necesitaba algo sabía que en la casa o en la plaza, el francés tenía lo que buscaba. Vivía en un departamento de 2 ambientes legado por mi padre, que era un fiel reflejo de cómo estaba mi vida. No tenía ventanas, ni piso, ni luz.
Las paredes estaban destruidas y la puerta no cerraba. Allí convivía con un grupo de drogadictos y delincuentes. Por las mañanas nos levantábamos cada uno a hacer sus tareas, unos iban a robar y otros a buscar droga. Los vecinos de mi edificio vivían aterrados y cada uno de ellos había realizado en mi contra 4 denuncias ante las autoridades. La policía me responsabilizaba por todo lo que tuviera que ver con drogas en Belgrano, y tenía pendientes varias causas judiciales por tenencia de estupefacientes, tráfico, robo y falsificación de documentos. 2 veces allanaron mi casa, y estaba acostumbrado a que me llevaran detenido hasta 2 veces por día. Sabía de la existencia de Dios porque varios amigos me habían hablado diciéndome que Jesús era la verdad. Cada vez que me arrestaban le pedía a Dios que me sacara, le prometía que iba a cambiar y Dios me contestaba. Inexplicablemente, me daban la libertad. Les decía a mis clientes que Jesús era la verdad, y no la droga que les estaba vendiendo. Sin embargo, tenía en una mano el Nuevo Testamento y en la otra seguía llevando la droga. Parábamos regularmente con un grupo en la Plaza Noruega. En enero de 1986 se efectuaron ahí 30 procedimientos policiales. Un día, nunca me voy a olvidar, vi caminando lentamente por la plaza a un hombre con las manos cruzadas en la espalda. Lo primero que pensé fue que era un policía, pero tiempo más tarde ese mismo hombre estaba sobre una plataforma iluminada hablando de Dios. Junto a mis amigos escuchaba de lejos. Creía que conocía a Jesús, pero poco a poco me daba cuenta de que ellos tenían luz y yo estaba en oscuridad. Todos los días estaba ahí escuchando. Un día sentí que Dios me decía, es tu última oportunidad. No quería dejar la droga porque no conocía otra cosa, pero sentía una gran necesidad interior y pasé mi frente cuando el pastor hizo el llamado. Al otro día volví a drogarme y fui a la campaña bajo el efecto de la droga. Pasé al frente a hacer la oración. Lo curioso es que al terminar, estaba completamente sobrio y me sentía bien. Así ocurría día tras día. Aquella noche, cuando Dios me habló, fui más drogado que nunca. No sé ni siquiera lo que habló el pastor, pero en un momento comprendí que Cristo murió por mí. No lo podía creer. Jesús me amaba siendo un drogadicto rechazado por mi familia, por la policía, por los vecinos, por la sociedad. Y no solo me amaba sino que había dado su vida por mí. Me sentí tan indigno, tan sucio, que comencé a llorar. Lloré toda la noche. No podía parar de llorar al pensar esto. Cuando terminó aquel día, ya no era el mismo hombre. Nunca más sentí deseos de drogarme, y con la misma pasión que me había volcado a las drogas, me volqué al Señor. Tuve que sortear la presión de mis amigos que me recriminaban el cambio y me hacían a un lado. Pero con el tiempo ellos reconocieron la obra de Cristo en mí. Era otra persona. Pude ver la misericordia de Dios hacia mi vida, pues Él sabía que en mi condición no podía ir a una iglesia. Entonces Él envió al pastor Claudio Freizona donde yo estaba, y me rescató. Hoy vivo en el mismo departamento, pero está nuevo. No hay dentro gente drogándose. Vivo con mi esposa y Belén, la hija que Dios nos dio. Con los años pude comprender por qué Dios me decía que era mi última oportunidad. En el año 1986 casi se hablaba del SIDA, pero a partir de ahí empezó a difundirse terriblemente. Todos mis amigos con los cuales me inyectaba son portadores de aquel virus, y muchos ya murieron. Algunos están en la prisión. No tengo palabras para agradecer a Dios el milagro que hizo en mi vida. En el presente, Sergio Marquete es otro de mis pastores asociados y coordinador de mis cruzadas. Gloria a Dios. Dios avergüenza al enemigo. En aquella plaza viví poderosas experiencias. Recuerdo cómo se manifestaba el Señor libertando a los oprimidos del diablo. Decenas de personas manifestaban posesiones demoníacas y debíamos atenderlas en un lugar aparte. En una ocasión una budista se sentó frente a mí en la plaza. La joven había levantado una especie de altar con una vela encendida. Cuando reprendí al demonio que la tenía dominada, signo de exclamación abierta voló hacia atrás con vela y todo. Dios avergonzó el poder de los ídolos. Una noche un grupo de psicólogos se convocaron en la plaza para estudiar el fenómeno. Observaban todo lo que hacíamos y luego se reunían en una pequeña ronda para deliberar. Una psicóloga se me acercó observándome cómo oraba por las personas y me dijo, enséñame la técnica. Yo le dije, ¿cuál técnica? Ella me respondió, la técnica de hipnosis, porque yo uso la francesa. En la facultad me enseñaron esa técnica, pero me dijeron que uno tiene que hacer contacto visual con la persona, y usted a veces ni siquiera la mira. ¿Qué técnica es esa? Yo le dije, la técnica de Dios, y la puede recibir solo aquel que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como Señor. Frente a la plaza, en uno de los edificios, vivía una odontóloga que escuchó los testimonios de las muelas empastadas por el Señor, y dijo, voy a sacarle la máscara a esos mentirosos. Vino una noche,
junto con su pequeña hija, dispuesta a mirarle la dentadura a todos los que testificasen la sanidad, para luego decir que era un engaño. Lo grandioso es que mientras orábamos, su hija comenzó a gritar, «Me quema, me quema». La niña se señalaba la boca. Cuando la madre la miró encontró que tenía empastadas con platino todas sus muelas. Se manifestaba una gran victoria en los lugares celestiales. No siempre resultó fácil predicar. Muchos, alegando que la plaza era un lugar público, iban a perturbar. Otros nos insultaban o nos arrojaban cosas. Sin embargo, la experiencia espiritual era tan fuerte que yo por las noches no podría dormir. No podía creer que estuviera viviendo aquello. Mi esposa, que en aquel tiempo estaba embarazada de nuestro hijo Ezequiel, estaba sorprendida. «Realmente no eres tú cuando ministras». Esa seguridad, esas palabras. Y ella me conocía muy bien. Dios mostraba su gloria en aquel lugar del barrio de Belgrano. En su infinito amor, me había enviado a predicar las buenas nuevas a aquellos que estaban perdidos. Cruzó mis caminos con los de Daniel, con los de Sergio, y con los de tantos otros que tenían sus vidas destruidas. Pensó en ellos, y puso su visión en mí. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera obedecido? Gracias al Señor que Él pone así el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. La victoria fue tremenda. En 20 días, 1000 vecinos rindieron sus vidas a Cristo. Había ido con un puñadito de hermanos y Dios me dio 1000. Así nacía la Iglesia Rey de Reyes del barrio de Belgrano, en la calle, con unción, con poder y milagros. Hoy superamos los 4000 miembros y llevamos adelante un ministerio a las naciones. Dios es maravilloso. Es un Dios de sorpresas gratas y victorias grandes. La vida cristiana es un constante crecimiento. El Señor tiene más para usted. Aún no lo ha aprendido todo. Él tiene más. Capítulo 4. Es muy fuerte. Es necesario seguir creciendo en el camino de Dios. Él tiene etapas maravillosas que aún debemos descubrir. Nos dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Cuando entramos en el río de Dios, el Señor nos invita a internarnos en aguas más profundas, a alcanzar nuevas metas. Sin embargo, a veces podemos creer que hemos llegado a la profundidad cuando en realidad el agua solo nos llega a los tobillos. Dios nos llama a crecer en nuestra dependencia y comunión con Él. El nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo son solo los comienzos. El Espíritu nos dice, no te quedes con lo que has recibido. Yo soy el río. Métete más y más adentro. El capítulo 47 del libro de Ezequiel describe este hermoso cuadro. Ezequiel pasó por las aguas hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, después se internó hasta los lomos y finalmente era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 47:5. Bendita experiencia. Cuando el profeta estuvo en las profundidades, vio cosas que antes ignoraba, y volviendo yo, vi que en la ribera del río, había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ezequiel 47:7-9. Es una clara lección. Cuando estamos en lo profundo del río y no tocamos el fondo, la corriente del Espíritu nos lleva hacia donde Dios quiere. Ahí descubrimos la vida abundante, el crecimiento y la multiplicación. No nos quedemos en la orilla. Marchemos hacia adelante, hacia una nueva relación con Dios. En la intimidad con Jesucristo cosecharemos un fruto extraordinario, abundancia de peces. Seremos protagonistas en su reino. Esta ha sido mi experiencia. El Señor me llamó a aguas más profundas, a transitar nuevas etapas. Al encontrarme con Él, descubrí que si era llevado por su río podía utilizarme como un instrumento poderoso para bendecir a otros. Usted también puede experimentarlo. Un nuevo mover del espíritu en Argentina. El año 1992 representa un nuevo tiempo en mi ministerio. Dios vertió un salero en mi lengua. Me dio una sed espiritual intensa que necesitaba saciar. Hambre del Espíritu Santo. Y no solo llenó mi copa con su espíritu, sino que la hizo rebosar hacia los demás. Lo que comenzó en mi corazón como una búsqueda personal afectó a multitudes que llegaron a nuestra iglesia para beber del Espíritu Santo. Contingentes de todo el país, y aún del extranjero, llegaron para recibir más de Dios y llegaron sin que hubiera una invitación ni publicidad. Fue un movimiento espontáneo del Espíritu que nos reunió para celebrar gloriosamente. Fueron tiempos de restauración,
Momentos tan poderosos bajo la presencia de Dios que me llevaban a exclamar, es muy fuerte. Su presencia es muy fuerte. Jamás hubiese imaginado vivir tales experiencias. El pastor Don Alex Lee es el supervisor de todos los misioneros norteamericanos de las Asambleas de Dios en el Cono Sur, un hombre de Dios muy respetado por todos. Este hermano, junto al pastor Brad Walth, escribió un artículo en la revista de misiones extranjeras de las Asambleas de Dios Mountain Movers, acerca de lo ocurrido en aquel momento. El título de la nota es, Una nueva onda del poder del Espíritu Santo. Transcribo algunos fragmentos de su informe. Cuando Claudio volvió a su iglesia, una inusual presencia del Espíritu Santo lo acompañaba durante los cultos. A medida que la congregación entraba en la adoración, algunos se volvían como ebrios en el espíritu y no podían estar de pie, otros reían en el espíritu o caían bajo el poder de Dios. Cada culto duraba 6 o 7 horas. Afuera, cientos de personas esperaban en filas que se extendían alrededor de la manzana para entrar a la iglesia. Los testimonios de manifestaciones milagrosas se difundieron y pastores de diferentes denominaciones vinieron a ver lo que estaba sucediendo. Cuando Claudio oraba por estos pastores, ellos recibían una nueva y fresca unción y la llevaban a sus iglesias. Finalmente, en un intento para encauzar las multitudes, Claudio alquiló un estadio con capacidad para 6.000 personas sentadas, cerca de su iglesia, todos los martes en la noche. Condujo reuniones especiales para pastores y gente de otras denominaciones en este estadio. Les pidió que no asistiera gente de su iglesia, pues las multitudes eran más de lo que la iglesia podía recibir. Una característica del avivamiento es el énfasis en la adoración y la alabanza. Los misioneros informan que la gloria parece descender en las reuniones. Algunas personas lloran durante el culto entero, otros se ríen. La unción viene a través de la alabanza y la adoración. La presencia de Dios desciende a medida que nos sumergimos para adorarlo, dijo Claudio. El avivamiento ha traído una renovada hambre de Dios evidenciada por las lágrimas de arrepentimiento derramadas por pastores y laicos igualmente. El énfasis en la santidad personal ha hecho que mucha gente cambiara su estilo de vida. Se gasta menos tiempo mirando televisión. Los pastores hablan de las horas pasadas en oración y de un nuevo gozo en el ministerio. En diciembre de 1992, Claudio alquiló un auditorio con 12.000 butacas, el más grande de Buenos Aires, para realizar un culto. Cuando el edificio estuvo lleno y la policía cerró las puertas, todavía estaban esperando afuera 25.000 personas. Clausuraron 2 principales avenidas, y la gente esperó ahí 3 horas para un segundo culto. Entre aquellos que estaban esperando, a 2 cuadras del auditorio, había una mujer muy rica que no era salva. Se sentía muy desdichada y pensaba en suicidarse. El poder de Dios la tocó y cayó al piso. Los creyentes se reunieron a su alrededor y la condujeron a Jesucristo. Una semana más tarde ella daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y aunque el avivamiento comenzó en la iglesia de Claudio, se extendió a cientos de pastores e iglesias. Dios enviaba un fresco viento sobre su pueblo. Tiempos de renovación. También el hermano Brad Walth publicó en aquella ocasión una nota muy interesante donde se dirige al pueblo norteamericano y pregunta, ¿qué puede aprender la iglesia norteamericana del avivamiento argentino? ¿Cuán cerca están los norteamericanos pentecostales de sus raíces? Si el avivamiento de la calle Azusa sucediera otra vez, ¿cuán abiertos estaríamos a las manifestaciones espirituales que condujeron a la formación de nuestro movimiento pentecostal? El año pasado, cuando nos íbamos de Argentina, la comitiva que vino de Estados Unidos decía, los creyentes argentinos oraron por nosotros, así como nuestros hermanos norteamericanos lo hicieron cuando fuimos enviados a Argentina, 5 años atrás. Oraron que podamos traer a Estados Unidos parte del avivamiento que está teniendo lugar en Argentina. ¿Puede la iglesia norteamericana aprender algo del avivamiento en Argentina? Creo que sí. 1. El avivamiento en Argentina no es prolijo ni ordenado. A los norteamericanos les gusta que todo esté organizado y previsto. ¿Deseamos dejar a un lado todo nuestro programa y permitir a Dios moverse? En 1 Reyes 8, 10-11, se narra de una ocasión en que la gloria de Dios llenó tanto el templo, que los sacerdotes no pudieron realizar sus tareas. Cuando la gloria de Dios desciende en las iglesias interrumpe las actividades normales. ¿Podemos echar a un lado nuestra necesidad de lo previsible? 2. No podemos vivir en el pasado. Los relatos de lo que Dios hizo en la calle Azusa, no satisfarán a esta generación. Ella quiere experimentar un mover de Dios hoy. 3. No podemos permitir que las manifestaciones físicas que no comprendemos, o que nos disgustan, nos distraigan de lo que Dios está haciendo. Algunas veces quedamos sorprendidos porque las experiencias no encajan con nuestras tradiciones. Nuestros antecesores pentecostales fueron llamados rodadores santos,
porque no tenían cultos de adoración pasivos, silenciosos ni previstos. 4. Dios puede enseñarnos a través de nuestros hijos espirituales. A veces nosotros los norteamericanos miramos nuestras relaciones con otras nacionalidades a través de un modelo padre-hijo. Nos vemos a nosotros mismos como más maduros, aún superiores, pero las iglesias en otras naciones han madurado. Nosotros necesitamos mirar a sus sobreabundantes multitudes y preguntar, ¿qué están haciendo para crecer? ¿Qué podemos aprender de ellos? Una de las cosas que la iglesia argentina nos podría enseñar es a ser pentecostales intrépidos y poder experimentar el poder sobrenatural de Dios de manera regular. Podrían decir, simplemente estamos haciendo lo que ustedes nos enseñaron. Estamos permitiendo al Espíritu Santo ser más importante que la capacidad o sabiduría humana. Nosotros, los norteamericanos, necesitamos un toque fresco de Dios para soplar vida a una generación que no ha experimentado su propia calle azulza. Mi esposa comentó, cuando estoy buscando a Dios en el altar junto a creyentes argentinos, no soy una misionera, alguien con un título especial. Soy simplemente una persona que necesita un toque de Dios como cualquier otra. Los norteamericanos no somos especiales. Somos un pueblo necesitado. Por años la iglesia norteamericana oró por Argentina, ahora la iglesia argentina está orando por nosotros. ¿Mantendremos la vida en el espíritu que nos hizo existir o nos convertiremos en una organización cuyo propósito principal es su propia supervivencia? Que Dios conteste las oraciones argentinas y conceda a esta generación de norteamericanos renovación espiritual. Así reseñaban estos misioneros este nuevo despertar espiritual que disfrutamos en Argentina y que vemos florecer en otras partes del mundo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Muchos me han preguntado, ¿cuál ha sido la clave que le permitió vivir todo esto? Normalmente contesto, pedir ayuda y saber recibir de los demás. Sabemos que se debe tener una buena relación con Dios, pero no siempre valoramos suficientemente los beneficios de la unidad. El Salmo 133 nos enseña que la unción de Dios sobre nuestras vidas depende en gran medida de nuestra armonía con el cuerpo de Cristo. La primera figura que nos presenta el salmista es la iglesia como una casa de familia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Debemos poner mucho cuidado en guardar la unidad y el espíritu fraternal. En nuestra congregación enfatizamos mucho este punto y propiciamos, a través de grupos de discipulado y retiros, ese clima familiar de amor tan necesario para un sano crecimiento. Pero es también importante a nivel ministerial. Cuando Dios manifestó este nuevo mover en Argentina, yo era presbítero de las Asambleas de Dios, en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo con gratitud los buenos momentos que disfrutamos en las reuniones del presbiterio. Orábamos buscando la excelencia para Dios. Planificábamos actividades y encuentros de comunión entre pastores que desarrollábamos en mi distrito con preciosos consiervos, amigos en la obra de Dios. A menudo nos uníamos en desayunos de trabajo, encuentros de oración, días de campo con buen fútbol, además de conversar de nuestros desafíos y aprender los unos de los otros. Es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, valorar a los hermanos que Dios nos dio. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Salmo 133, 2. Para lograrlo hay 3 requisitos. 1. Debemos estar unidos en amor. Efesios 4, 1-3. La paloma del Espíritu reposa sobre hombres y mujeres mansos y perdonadores. La amargura, la gritería, el resentimiento y las críticas contristan al Espíritu. Al romper la unidad, dejamos de participar de la vida del cuerpo. Levantamos una muralla al fluir del afecto divino. Dios nos guarde de tales cosas. 2. Debemos estar en el lugar que nos corresponde ejerciendo el don que hayamos recibido. Romanos 12, 3-4. La unción fluye para que cumplamos el ministerio ordenado por Dios. Si nos desviamos del lugar que nos corresponde en el cuerpo, no nos llegará el buen óleo que desciende desde la cabeza. Cada una de las 12 tribus de Israel tenía una bandera y una función muy particular que Dios le había encomendado. Números 2, 2. Los levitas tenían asignada una enseña y una función, el cuidado y guarda del tabernáculo. Judá era la tribu que iba adelante en las batallas. Cada una tenía sus responsabilidades. El Señor es un Dios de diversidad. Fuera del tabernáculo, cada uno tenía su tarea, pero alrededor del tabernáculo eran uno. Así también, en el cuerpo de Cristo conozco hermanos con el ministerio de plantar escuelas, otros de fundar institutos bíblicos, otros trabajan con drogadictos, otros ministran a los niños, otros hacen dramas en las calles para ganar a los perdidos. La gracia de Dios es multiforme.
El Señor quiere que mantengamos nuestra identidad, teniendo en cuenta para qué Dios nos puso en esta tierra. Usted ha recibido una función, un ministerio, y Dios le otorga la capacidad espiritual para ejercerlo en su nombre. Necesitamos que todos los ministerios estén en acción llevando la obra de Dios hacia adelante. Estas verdades me ayudaron en mi crecimiento. Al poco tiempo de convertirme, el Señor comenzó a inquietarme sobre el servicio y le comenté a mi pastor mis deseos de predicar. Como era un hombre sabio, me mandó a un barrio de emergencia, de extrema pobreza, denominado La Cava. Era una zona bastante peligrosa, donde la iglesia tenía una escuela dominical. El pastor me dijo: tu congregación estará compuesta de niños con sus padres. Si en verdad Dios te encargó este ministerio, tendrás la misma pasión por los niños que por los mayores. Preparé con diligencia mi sermón, pero cuando llegué a aquel lugar, me encontré con una realidad diferente. Los niños estaban sucios y tuve que aprender a limpiarles la nariz. Fue mi primer ministerio. No hay tareas más importantes que otras. Todas nos la da Dios y van a tener su recompensa. Asegúrense de servir a Dios en el lugar en que lo ha puesto. Es de mucho valor para Él. 3. Debemos obedecer a nuestras autoridades y recibir el consejo de los hermanos. Romanos 13, 1, Efesios 5, 21. Teniendo en cuenta que el buen óleo viene desde arriba hacia abajo, será de vital importancia nuestra relación con nuestras autoridades. Dios no bendice a los rebeldes, ni a los autosuficientes. Nos enseña a ser dóciles al consejo y corrección de los pastores y hermanos mayores. Estar bajo autoridad, en obediencia, nos confiere autoridad de Dios para el ministerio. Mateo 8, 9. El Señor, dentro y fuera de mi propia fraternidad, me bendijo a través de instrumentos suyos que me ayudaron a vislumbrar nuevos horizontes. Comprobé lo delicioso de la comunión y sus efectos positivos para nuestro crecimiento. Efesios 4.16 cobró vida en mi experiencia. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuánto tiempo dedicas para oír al Espíritu Santo? En 1987, ya establecido en el barrio de Belgrano, vivía una nueva etapa como pastor. Fue en aquel tiempo que el pastor Osvaldo Carnival me invitó a conducir con él un programa radial evangelístico llamado Un Mundo Dentro de Otro. Salía al aire en vivo todos los días de 4 a 5 de la madrugada. Fue hermoso comprobar que aquello que comenzó como una tarea ministerial conjunta rápidamente se convirtió en una genuina amistad que bendijo nuestras familias. En relación al ministerio, aquella experiencia radial fue el inicio de un cada vez más creciente y comprometido ministerio en la radio y la televisión. A inicios de 1992, mis días eran intensos. Por las mañanas conducía programas radiales de evangelización. Luego atendía las oficinas de la iglesia y todas las consultas pastorales. Por las noches enseñaba o predicaba en las reuniones. Mi congregación, la Iglesia Rey de Reyes, se encontraba en franca expansión con más de 2000 miembros regulares. Vivía jornadas intensas de hasta 14 horas los 7 días de la semana. Durante muchos años, mis vacaciones se limitaron a 5 días, de un lunes a un viernes, porque no me permitía faltar un fin de semana a la iglesia. Estaba realmente ocupado. Después de difíciles años en el ministerio, al fin estaba cosechando grandes logros. Sin embargo, intuía que algo me faltaba. Tenía una necesidad que no alcanzaba a discernir. La respuesta me llegó con motivo de la visita de un querido hermano, el pastor Werner Niesel. El hermano Werner es el pastor de la iglesia más grande de Suiza, ubicada en Zúrich, y fue misionero en Argentina durante muchos años. Precisamente, lo conocí cuando él era directivo en el seminario donde yo estudiaba. Para abonar mi arancel de estudiante, trabajaba como secretario de Werner por las tardes, al finalizar las clases, y llegamos a conocernos muy bien. Sus sabios consejos me bendijeron mucho en aquel tiempo de mi formación. Después de varios años, nos reencontramos para compartir una buena cena en un restaurante y disfrutar de la muy excelente carne argentina, que Werner extrañaba tanto. Nos pusimos a conversar animadamente. Había participado aquella noche en un culto en nuestra iglesia y había sido maravilloso. Me sentía muy feliz de hablarle de toda la obra que Dios había hecho en mi vida últimamente. Comencé a contarle en detalles sobre mis múltiples actividades, y para ser sincero, esperaba de Werner una felicitación. Pensaba que tal vez diría: «Ja, Claudio, qué bueno es ver todo lo que el Señor te ha dado». Sin embargo, se limitó a hacerme una pregunta que estremeció mi vida: «Claudio, ¿cuánto tiempo dedicas para oír al Espíritu Santo?». Casi se me queda atragantado el bocado que tenía en la boca. Continuó: «Has crecido mucho y la iglesia está hermosa,
pero hay algo que no estás haciendo bien. El Espíritu Santo quiere hablarte y no tienes tiempo para escucharlo. En aquel momento comprendí lo que sintió Moisés cuando su suegro, Jetro, le habló de parte de Dios, y le dijo, no está bien lo que haces. Éxodo 18, 17. Es interesante considerar que Moisés, antes de ver y palpar la gloria de Dios en el Sinaí, tuvo que tomar algunas decisiones importantes. Necesitó aprender a delegar responsabilidades y hacer ajustes en su rutina. Jetro le dijo, no está bien lo que haces. Así no puedes seguir. Estás demasiado sobrecargado. Moisés era un hombre manso, sabio. Era un líder que conocía a Dios, sin embargo, cometió errores y necesitó corrección. Si hubiera rechazado el consejo, si no se hubiera desprendido de esas cargas, tal vez no hubiera escuchado la voz de Dios llamándolo para un encuentro glorioso en el monte Sinaí. Debemos aceptar cuando alguien espiritual viene con una palabra de Dios, o cuando el Señor mismo nos habla por las Escrituras. En mi caso, después de oír a Werner, sentí una urgente necesidad de detenerme para replantear muchas cosas. Ahora comprendía lo que estaba necesitando. Siempre había mantenido con regularidad mi vida de oración, y me preparaba espiritualmente para cada una de las tareas que debía realizar, pero había un nivel de comunión con el Espíritu Santo que nunca había explorado. Durante años fui profesor de teología, y enseñaba la materia Espíritu Santo, sus nombres, sus atributos. De repente, el Espíritu Santo dejó de ser una materia y se presentó delante de mí como una persona que quería hablarme y tener relación conmigo. Una renovada sed de Dios nació en mi corazón. Tuve que hacer mía las palabras del salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1-2. Me comuniqué con el pastor Pedro Ibarra, que en ese tiempo era vicepresidente de mi organización, y le comenté lo que estaba sintiendo. Tenía la dicha de contar con él. Es difícil encontrar hermanos con los que podamos tener un diálogo verdaderamente espiritual. Uno debe ponerse al lado de los que andan bien espiritualmente. Si se rodea de derrotados y pesimistas, terminará también turbado y con dolor de cabeza. El pastor Ibarra es un tremendo hombre de Dios, muy sensible a las cosas del espíritu. Aunque no le veía muy a menudo, cuando nos veíamos hablábamos de las bendiciones del Señor. Él siempre ha sido una bendición para mí. En aquella oportunidad, luego de expresarle mi anhelo por una nueva relación con el Espíritu Santo, por tener una comunicación diaria con él, Pedro me miró y dijo, precisamente acaba de llegar a mis manos el libro Buenos días, Espíritu Santo. Su autor se llama Ben Nin, y es pastor de una iglesia en Orlando, Estados Unidos. Habla acerca de esa comunión que estás buscando. En efecto, Dios me bendijo a través de aquella lectura. El testimonio del pastor Ben Nin y su relación con Espíritu Santo fueron de gran inspiración para mi vida. Decidí entonces viajar a Estados Unidos para disfrutar de un tiempo de oración con el hermano Ben Nin. Fuimos con Betty al centro cristiano de Orlando con gran expectativa. La atmósfera de aquel culto estaba cargada de gloria, y la adoración subía delante de Dios en una forma profunda y sublime. No quería perderme detalle de aquel momento. Solo anhelaba estar con el Señor, encontrarme con Él y conocerlo más. Cuando el pastor Benny me invitó a orar con él en la plataforma, me sorprendió. Él no me conocía personalmente, pero el Espíritu Santo lo guió a orar por mí de una manera maravillosa. Todo formaba parte del plan divino. Dios tenía un nuevo tiempo para mi vida y mi ministerio. Con los años cultivamos una hermosa amistad con el pastor Benny, a quien amo y respeto. Cada vez que nos encontramos sentimos la afinidad de estar unidos por esta misma pasión, conocer más al Espíritu Santo y ser guiados por él. Es justo que reconozca también a un precioso hermano que forma parte del equipo del pastor Benny, se llama Kent Mattox. Kent fue sensible a la obra del Espíritu Santo en mi vida y Dios lo usó como nexo para aquellos encuentros iniciales con el pastor Benny. Gracias por su vida. Cambios en la iglesia. Recuerdo una noche, mientras realizaba un viaje ministerial, que al entrar en la habitación del hotel donde me hospedaba, sentí que alguien entraba conmigo, me arrodillé a orar y allí estaba él. La presencia del Espíritu Santo era una realidad palpable, gloriosa. Era una visitación del Espíritu Santo. Una comunión íntima y fresca nació en mi ser. A partir de ahí, durante noches enteras, no dormía para tener comunión con él. Descubrí una oración de poder, con profundo significado, con peso espiritual, adorar a Cristo, oír su voz, callar ante su majestad, postrarme ante su amor. En nuestra iglesia, la presencia de Dios comenzó a manifestarse con poder de una forma sorprendente. Recuerdo el primer culto luego de estas frescas experiencias con Dios en oración. Hizo un llamado al altar para todos los que habían ido por primera vez.
Pasaban quebrantados, y orando. Me preguntaba, ¿qué los conmovió tanto? No había hecho nada extraordinario, pero todos, convencidos por el Espíritu Santo, decían, Señor, perdona mis pecados, y oraban y confesaban delante de Dios. Después giré la cabeza y miré a un colaborador, y un grupo de personas de aquel sector cayeron al suelo y comenzaron a orar. Giré la mano hacia otro sector y sucedió lo mismo. Una atmósfera de poder envolvía la iglesia. Tenía nueva vida. Estaba sorprendido. En aquellos días recibí un mensaje directo del Señor. Dios me decía que me ponía como una puerta para Argentina. ¿Qué significaba que sería una puerta para mi país? No lograba discernirlo completamente. Al poco tiempo, apenas un par de meses después, multitudes de todo el país se agolpaban en mi iglesia. Cientos de pastores nos visitaban cada semana. De todas las ciudades del país recibía invitaciones de los consejos pastorales para celebrar cruzadas en grandes estadios. Sin publicar en modo alguno mi ministerio, venían incluso del extranjero para invitarme. Alababa a Dios por su grandeza. Entendí que el Señor, en su soberanía y misericordia, me había escogido como una puerta para traer una renovación a su pueblo, para que muchos volviesen a su primer amor. Comenzaron tiempos de gloria. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. No puedo comprender la elección de Dios. Ni siquiera merezco la salvación, y Dios me tuvo en cuenta para su servicio. Si me hubiesen dicho hace 10 años atrás que todo esto iba a sucederme, hubiera contestado, imposible. Jamás hubiera pensado que Dios podía fijarse en mí para servirlo en esta dimensión. No tenía grandes cualidades, ni carisma, ni dinero, pero el Señor no buscó estas cosas. Tampoco las buscó en David según lo que le dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Recuerdo cuando levantamos la iglesia en el barrio de Belgrano. Muchos lo intentaron antes que nosotros. En aquellas oportunidades, buscaban el gran hombre de Dios para la zona, alguien que supiera tratar con los empresarios y profesionales que vivían en Belgrano. Con el tiempo, Dios me llevó allí. Nunca estuve en los planes de nadie. No figuraba en ninguna lista de candidatos, pero Dios se acordó de mí. Me identifico con David. Estaba con las ovejas, era un hombre de campo, rústico, no participaba de los compromisos sociales de importancia. Su compromiso era estar con las ovejas, detrás del rebaño. Y de ahí lo sacó Dios, de detrás de todo, para darle el lugar que tenía preparado. Tengo un especial afecto por los pastores del interior del país que sirven calladamente en las pequeñas ciudades y poblados. Me gusta pasar tiempo con ellos. Dios los ama entrañablemente, aunque pocos parezcan tenerlos en cuenta. Tal vez ningún hombre pensaría en usted al hacer sus planes, pero déjeme decirle algo, Dios se acuerda de usted. Tiene planes para su vida que, a su tiempo, le dejarán asombrado. El Señor romperá los pronósticos y sobrepasará cualquier expectativa. Si busca esa permanente relación con el Espíritu Santo, la gracia, los talentos, los pone Dios. Alégrese, Dios lo ha escogido. Capítulo 5. Las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta poderosamente, suceden grandes milagros. Los asistentes a este mover experimentan cambios en su relación con Dios y en sus circunstancias que son extraordinarios. Es precioso lo que Dios hace. Mi corazón se llena de gozo cuando una persona afirma, mi vida estaba arruinada, y Jesucristo me salvó y me transformó. Es similar a la experiencia del ciego que Jesús sanó. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9, 25. Por eso no ceso de exclamar, mi Dios es real. Sigue obrando maravillas. En este capítulo transcribo algunos testimonios que he recopilado como fruto de nuestro ministerio. Los mismos fueron relatados en diferentes cruzadas y en nuestra congregación. Otros son testimonios de pastores y hermanos que nos escribieron para contar las bendiciones recibidas. Son testimonios que alentarán su fe en medio de las pruebas, lo ayudarán a creer en el milagro para su propia vida. Usted se unirá a los que dicen como el salmista, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Salmo 96, 3. El pastor Pedro Ibarra. A los pocos días de experimentar esta renovación del Espíritu Santo, como pastor de la Iglesia y presbítero de las Asambleas de Dios, tuve el privilegio de recibir a todos los presbíteros del país y la Junta Ejecutiva Nacional para celebrar en nuestra iglesia una reunión administrativa,
de acuerdo a nuestro calendario anual. Al llegar la noche, cuando comenzaba el culto en nuestra congregación, los presbíteros decidieron quedarse para participar del mismo. El pastor Pedro Ibarra, como vicepresidente de las Asambleas de Dios, fue uno de los presentes. Este es su testimonio de lo sucedido. Qué maravilloso fue aquel día. Recuerdo la reunión con el liderazgo de la Unión de las Asambleas de Dios. Fue una jornada de trabajo administrativo, papeles, situaciones para considerar de la obra de Dios en todo el país y otros temas. Nos reunimos en la iglesia Rey de Reyes de Belgrano, que pastorea mi buen amigo, el reverendo Claudio Freidfon. En esos días se hablaba mucho sobre los cultos gloriosos con poderosas e inusitadas manifestaciones del Espíritu Santo. En los comentarios de la gente se notaba alegría y una expectativa atrapante. Por este motivo, durante aquella jornada y a pesar de nuestra cargada agenda, comentábamos y hacíamos planes con otros pastores amigos para quedarnos al culto por la noche. Habíamos escuchado tantas cosas, que casi no podíamos esperar el comienzo del servicio. Me preguntaba, ¿qué pasará? Tenía grandes expectativas. Mi asombro creció cuando vi muchísimos pastores, no solo de nuestra organización, sino de otras diferentes denominaciones, todos convocados por el mismo espíritu. Se respiraba una atmósfera cargada de unción, esa unción que todo lo llena. Y de repente, apareció el pastor Claudio. Lo vi fresco, sonriente, distendido. Pensaba ver a mi amigo preocupado por la responsabilidad de ministrar y dar respuesta al hambre de Dios que tenía la gente, pero no era así. Evidentemente estaba bajo la unción. Se veía bien. ¡Qué paz! ¡Qué naturalidad! Inspiraba confianza mientras saludaba a los pastores, dándoles una cálida bienvenida. Aquella atmósfera de unción se acrecentó durante el servicio, y el momento culminante, que completó mi asombro y perplejidad, fue cuando vi al pastor Claudio Freidfon ministrando. Sin distinciones de rangos ni jerarquías, los ministros, quebrantados y hambrientos de Dios, recibían la poderosa presencia del Espíritu Santo. Unos reían, otros lloraban, algunos temblaban y otros caían como desmayados. Todos eran hombres de trayectoria. Esto no era emocionalismo. Era la viva presencia de Dios, esa presencia que mi amigo buscó de tantas formas y que fue tema obligado en nuestras largas charlas en esos días en que presentíamos que Dios tenía mucho más para nuestras vidas y que ahora observaba plasmarse en una realidad casi increíble. Desde aquel día contemplo iglesias llenas y estadios con multitudes atraídas por Dios. Todo esto, dentro y fuera del país. Ha habido pastores de otras naciones que han regresado de la Argentina con sus ministerios totalmente renovados, y a través de ellos también sus iglesias fueron renovadas. Cuando esta ministración me fue impartida, entré en un profundo quebranto de clamor y lágrimas. Dios mismo trató con mi vida, mostrándome cosas a las que debí morir para honrar el precio de su maravillosa bendición. Por eso aprendí que si su presencia es importante, igualmente importante es la vida que la sostiene. Entendí que no es la unción la que sostiene mi vida, sino que mi vida es la base y el sustento de la unción. En mi humilde experiencia, creo que algunos ministros se quedaron en el camino porque encontraron solo el toque. Pero el toque de Dios es solo el comienzo. Luego viene la entrega, la rendición. Qué caro es el precio. Por esto, es mi oración, oh Dios. Ten paciencia conmigo, por favor. Inténtalo una y otra vez hasta que lo hayas logrado. Hoy, al paso de los años, veo que esta unción está intacta en su contenido e intensidad. Permanecen todos los condimentos con que se inició en nuestro medio. Su variante es la de haberse profundizado mediante cambios radicales en las vidas, mediante el conocimiento de su maravillosa persona. Ya no impactan tanto las novedades de las formas. Lo que más interesa es un encuentro personal y una comunión con el Espíritu Santo, junto a un amor profundo y renovado por su palabra, aspectos que luego se traducen en cultos alegres y jubilosas alabanzas que nos preparan para una genuina adoración. Hubo asuntos que corregir en sus formas, pero no en lo esencial. Siempre será prudente ante un mover del Espíritu Santo que seamos cuidadosos en no apagar la vida de Dios y cooperar para que se mantenga en el cauce correcto. Queridos Betty y Claudio, por siempre, gracias. Resultados de una vida renovada. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona se producen en ella 5 cambios profundos. 1. Un renovado amor por Dios. Una hermana de Inglaterra testificó en una reunión, cuando el Espíritu Santo vino de una manera fresca a mi vida, dijo, quiero tu corazón, quiero tus entrañas, sentir tu anhelo. Y me di cuenta que gritaba y aún me sacudía como si fuera un espasmo de amor, un anhelo por Dios. Ahora, sencillamente, amo más a Jesús, y lamento mucho no haberlo amado antes de esta manera. Amo más a la gente y anhelo su salvación.
Alguien me profetizó hace 2 años, que del lugar hueco iba a salir algo dulce. Ahora sé que es amor por Jesús, no hay nada más dulce. Otra hermana del mismo grupo de ingleses, que lideraba una congregación, dijo, vine porque había llegado al límite de mis fuerzas. No había poder en mi ministerio, había perdido la esperanza, y mi amor por Jesús se debilitaba cada vez más. Sabía que no podía seguir así. En mi primera visita a Argentina observé algo entre ustedes que no conocía, tenían libertad para amar a Jesús, una gran generosidad. Luego que oraron por mí, mi esperanza fue restaurada. Mi fe regresó. 2. Un renovado culto a Dios. Un hermano canadiense vino a participar de un seminario en Argentina y tuvimos oportunidad de disfrutar juntos un tiempo de oración. Me escribió desde Canadá. En los 2 servicios de la mañana hablé de todo lo que vi y experimenté mientras estuve en Argentina. En el servicio de la tarde hubo un derramamiento del espíritu de gozo. La iglesia tenía mucha gente llena del Espíritu de Dios. Unos reían y eran también sanados. Fue como si el cielo se hubiera abierto y una lluvia descendiera sobre nosotros. Personas con depresión fueron libertadas. Otros que sufrían de insomnio pudieron dormir toda la noche. Una mujer contó que su marido estaba sufriendo un periodo de estrés en su vida y el domingo a la noche, luego de haber estado en el servicio, comenzó a cantar en sus sueños. El temor fue expulsado de muchas vidas. Otros han contado que la inhibición por reírse se les ha ido. También a muchos la Biblia se les ha hecho una realidad. Sentimos como si una frazada se hubiera desprendido de nosotros y el gozo del Señor se ha convertido en nuestra fortaleza. La gente se siente más cerca de Dios y muy tocada por su amor. Al experimentar este derramamiento del Espíritu Santo como está descrito en Joel 2 y Hechos 2, percibimos que el mismo poder que trae gozo trae también milagros. En mi corazón continuamente escucho al Espíritu Santo que me dice, esto es solo el principio y no una experiencia aislada. Es una fresca lluvia del Espíritu de Dios que va a incrementarse. Otro pastor de Texas, Estados Unidos, me escribió luego de unas reuniones que celebramos, no sé cómo comenzar a contar todo lo que el Señor hizo en las últimas semanas. Pero lo puedo describir en una sola palabra, impresionante. La unción fresca del Espíritu Santo ha quedado aquí en mi vida y en la de los 2 pastores que trabajan conmigo. Al domingo siguiente, mientras oraba, la gente se caía. A cada reunión, siempre vienen pastores a recibir unción fresca. Ha comenzado un avivamiento en Houston. Y sé que se va a derramar por toda la nación. Ayer en mi iglesia sobre la roca pasamos el video de Rosario. La unción cayó con poder de inmediato cuando el pastor Carlos se paró para ministrar. Dios volvió prácticamente a repetir lo que hizo cuando estuviste. Y en otra iglesia donde tuve que predicar por la noche, se desató el poder de Dios y la gente quedó tirada en el suelo, unos llorando, otros riéndose, otros mirando asombrados. 3. Un renovado testimonio cristiano. Me enteré de una cadena de oración que realizó una iglesia en la localidad de Alejandro Korn después de recibir esta renovación. Un grupo de hermanos se propuso orar a diferentes horas del día. Uno de ellos decidió orar todos los días a las 9 de la mañana en la fábrica donde trabajaba. Este hermano sacrificaba su tiempo de refrigerio, unos 15 minutos de descanso, para orar en el sótano. Allí se arrodillaba y buscaba el rostro de Dios. Un compañero le preguntó un día, ¿qué estás haciendo? A lo cual contestó, estoy buscando a Dios. A los pocos días este compañero de trabajo le pidió oración y fue al sótano con él, donde aceptó a Jesucristo como su Salvador. A las pocas semanas el flamante discípulo fue lleno del Espíritu Santo y junto a aquel hermano disfrutaban de una verdadera fiesta espiritual en aquel oscuro rincón de la fábrica. Pero allí no quedó todo. Con el tiempo, 15 de los operarios de esa empresa, en vez de ir a tomar jugo o té, se reunían a las 9 de la mañana para orar y buscar a Dios. Un sencillo operario había impactado a sus compañeros de trabajo con una vida plena en el espíritu. Un día, el dueño de la empresa lo llamó y le preguntó, ¿usted es quien deja a todos como ebrios en el sótano? El hermano, con sabiduría, le contestó, yo no dejo ebrio a nadie. Es la presencia de Dios que los conmueve, y le leyó el capítulo 2 del libro de los Hechos. El dueño dijo, no sé lo que están haciendo, pero desde que están orando, este lugar no es el mismo. Las cosas han cambiado para bien. ¿Cuánto podríamos lograr si le damos lugar al Espíritu Santo? 4. Una renovada santidad. El fruto del Espíritu Santo es la prioridad de Dios y la evidencia fundamental de una verdadera renovación. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7.16. Cuando llega octubre, en Mar del Plata, una hermosa ciudad balnearia en el Atlántico Sur, la gente se prepara para la temporada veraniega. En esta ocasión,
También se preparaba para un acontecimiento espiritual. Uno de sus 500.000 habitantes, miembro de una iglesia evangélica, escuchó a su pastor anunciar nuestra llegada a la ciudad para celebrar una reunión de avivamiento. El hermano, que se desempeña como mozo en un lugar de comidas rápidas, averiguó rápidamente si aquel miércoles en el que haríamos la reunión tendría su día libre en el trabajo. Había escuchado cómo el Señor estaba renovando a su pueblo y tenía grandes expectativas en cuanto a su vida. Su alegría fue enorme al comprobar que efectivamente era su día franco. Se preparó en oración para recibir la fresca unción del Espíritu Santo. Faltando pocas horas para la cruzada, una circunstancia imprevista truncó sus planes. Otro empleado, por razones personales, no podría asistir al trabajo el miércoles, y él tendría que reemplazarlo. ¡Qué gran decepción! Sin embargo, decidió ser obediente a Dios y cumplir con sus responsabilidades. El encuentro en Mar del Plata fue hermoso. Más de 2.000 personas colmaron la iglesia y la presencia de Dios nos visitó de tal manera que el culto finalizó cerca de la madrugada. Después de la reunión, los pastores de la ciudad nos invitaron a cenar en un buen restaurante, pero ninguno estaba abierto, excepto el de comidas rápidas donde trabajaba nuestro hermano. Cuando él nos vio llegar, exclamó: «No lo puedo creer». Muy emocionado nos comentó todo lo que le había sucedido. Ahí oramos por él de forma poderosa y tuvimos otro precioso culto en aquella madrugada. Dios se encargó de honrar su fe porque había fruto del Espíritu Santo en su vida. Cuando la iglesia se abre al mover del Espíritu Santo. He tenido el privilegio de ministrar en España en repetidas oportunidades. Luego de una cruzada, me escribió el presidente de una asociación de pastores en España. Ayer tuvimos una reunión todos los pastores para evaluar los resultados y comentar lo que había ocurrido en nuestras congregaciones. En pocas palabras te diré que fue una repetición de lo que pasó en la cruzada. Incluso a aquellos que no pudieron asistir, Dios les dio su porción. Te relato, a modo de apunte, algunos comentarios. Uno de los pastores dijo: «Sentimos moverse a Dios en el silencio apacible de la atención». Otro dijo: «Fue una explosión de gozo». Otro dijo: «Palpamos el amor de Dios». Otro dijo: «Tuvimos una auténtica renovación espiritual». Hubo restauración de vidas rotas. Notamos la presencia de Dios por el Espíritu. Inconversos clamaban: «Señor, ¿dónde estás? Queremos conocerte». Hermanos que no se hablaban por años se pidieron perdón. Matrimonios con graves problemas de relación cayeron bajo el poder de Dios y orando y pidiéndose perdón. Hijos rebeldes decidieron reconciliarse con sus padres y volver a Cristo. Hubo un quebrantamiento tremendo. Los pastores tienen un enorme deseo de estar juntos. Las personas caen bajo el poder del Espíritu Santo y Cristo las transforma. Esto es lo que está pasando en España. Es la gloriosa obra del Espíritu Santo, la voluntad de Dios para su iglesia. La presencia de Dios a través de los videos. Los videos de nuestro ministerio han corrido literalmente por todo el mundo. Hay iglesias que han destinado reuniones especiales para proyectarlos y los hermanos, mientras cantan y oran con nosotros, han sido tocados por Dios gloriosamente. Muchos nos escriben para contarnos lo sucedido. Mostramos un video suyo y mientras lo mirábamos, sentí un ruido atrás. Luego escuché otro. Entonces le pedí al pastor ayudante que le dijera a los hermanos que hicieran el favor de guardar silencio, porque estábamos mirando el video que era realmente maravilloso. Me di vuelta y vi que los hermanos estaban todos caídos en el suelo. Habían recibido el poder del Espíritu Santo. Tan maravilloso fue, que era la 1 de la madrugada y estaban todos rebosantes en el Espíritu, tocados por Dios. Un pastor de Rosario, Argentina. Recibimos la fresca unción de Dios a través de un video. Estábamos mirándolo en la iglesia y debimos detener la proyección porque el culto explotó. Hubo una gran bendición. Los hermanos sentían fuego en las manos. Se produjeron sanidades tremendas. Los videos fueron pasados en todas las iglesias de Neuquén y deseamos que nos visite. La esposa del presidente de los pastores de la ciudad de Neuquén, Argentina. Ha llegado a mis manos un video donde está ministrando en el estadio Obras Sanitarias. Le puedo asegurar que nunca vimos nada igual. El 5 de febrero de 1993, a las 10:30 de la noche, después de ver el video, sentí una carga tremenda de oración, caí de rodillas en la sala donde estaba, comenzó a inundarme una gran paz y me llenó el gozo del Señor. Era un amor, un renuevo. Mi vida transformada totalmente. Eran las 5:30 de la madrugada y todavía estaba la presencia del Espíritu. Cuando quise levantarme, no podía. Estaba como ebria. Nunca había tenido una experiencia igual. Hace 10 años que soy cristiana, pero vivía una vida de rutina y no alababa a Dios. A nadie testificaba,
Hoy quiero gritarle al mundo que Cristo vive. La hermana nos escribió desde Australia. Sanado de cáncer. Tenemos un Dios grande, capaz de revertir cualquier imposible. Alegres en su victoria. Una mujer testificó en nuestra cruzada celebrada en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, acerca de la sanidad que recibió su hijo luego de un accidente de tránsito. Las 5.000 personas que asistieron a la actividad se regocijaron mientras ella relataba que aquel joven estaba sano luego de 8 días en un estado de coma profundo. Asimismo, todos se conmovieron cuando añadió, pero aquí está un familiar mío que tiene un cáncer terminal. Inmediatamente, pedí a mis colaboradores que los subieran a la plataforma. Era un hermano en la fe y su estado físico era a todas luces lamentable. Este hombre fue operado el 9 de octubre de 1992 de un tumor en el colon. Los cirujanos comprobaron que la enfermedad se había expandido vertiginosamente y volvieron a cerrar la herida, desahuciándolo por completo. No hay nada que hacer, le dijeron a sus familiares, no vivirá más de 6 meses. 2 años atrás había perdido a su esposa debido a un tumor cerebral. Ese mismo año, le diagnosticaron su propia enfermedad en el colon. Y al año siguiente, muere su hijo de 14 años en un accidente. Rodeado de tanto dolor, viajó a Italia para descansar de sus pruebas, pero allí los médicos certifican que el cáncer había invadido la pelvis, la uretra y la vejiga. Solo un milagro podía cambiar su destino. Me quedaban solamente 6 meses de vida, recuerda nuestro hermano. Cuando me enteré que el pastor Claudio tendría una reunión importante en San Martín, dije, Señor, esta es mi oportunidad. Fui a aquella reunión, pocos días después de mi operación, con mi herida aún sin cicatrizar. Había tanta gente, que no podía acercarme a la plataforma. Sin embargo, en mi corazón sentía que ahí estaba mi sanidad. Recordaba a la mujer con flujo de sangre que decía, si tocaré solamente su manto, seré salva. Esta era mi fe, no tocar al hombre, sino a Cristo que obraría el milagro en mi vida. Cuando aquel hombre llegó a la plataforma, le pedí a todos los hermanos presentes que levantasen sus manos y comenzaran a alabar a Dios. Estábamos rodeando una Jericó con fuertes murallas que debían caer. Era un clamor profundo, muy intenso. 5.000 voces se alzaban proclamando la victoria para nuestro hermano. Era un momento glorioso. En aquel momento, sentí 2 puñetazos en mi abdomen y abrí mis ojos sorprendido. Así recuerda el hermano el momento de su sanidad. No me pregunte cómo hace Dios estas cosas. Solo alábelo porque las hace. Al descender de la plataforma, esa misma noche, pudo al fin comer normalmente después de muchos días. Dios había hecho el milagro. Después de un año de aquella cruzada inolvidable, este varón de Dios nos visitó en nuestra iglesia. Traía en su mano los estudios tomograncos y de sangre que certificaban que estaba completamente sano de su enfermedad. Pesaba 19 kilos más que en aquel entonces y su fe estaba más firme que nunca. Ha recorrido países como Italia y Canadá, contando que su médico, la tomografía computada y toda la ciencia han comprobado que el Dios de los milagros lo ha sanado. ¿Regocíjate, o estéril? He oído muchísimos testimonios de sanidad de mujeres científicamente estériles. El Señor me dio una fe especial para orar por ellas y un corazón sensible a su dolor. Años atrás, cuando Betty corría serios peligros durante el embarazo de nuestro hijo Ezequiel, Dios nos dio la promesa en su palabra, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Éxodo 23, 26. El Señor ha sido fiel con muchos matrimonios que recibieron el hijo que tanto deseaban. Rubén e Isabel son un testimonio de este milagro. Isabel era una jovencita de 18 años cuando contrajo matrimonio con Rubén, un reconocido jugador de fútbol en junio de 1975. Sus primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Rubén estaba en lo alto de su carrera en clubes de fútbol de Colombia y Venezuela, y tenían un gran bienestar económico. El matrimonio estaba firme. Disfrutaban de una buena comunicación y compañerismo. Sin embargo, no todo marchaba según lo planeado. Isabel no quedaba embarazada a pesar de sus deseos. En 1976, fui a mi primera consulta médica, pero no le di importancia, recuerda Isabel. Al año siguiente repitió su examen con el mejor especialista de Colombia, un médico graduado en Estados Unidos. No pudo evitar un poco de ansiedad, pero no permitió que la situación le robase el buen momento que atravesaba. Desde Argentina una noticia la conmovió: su madre, a quien tanto amaba, fue intervenida quirúrgicamente de un cáncer en el estómago y salió del hospital con un pronóstico reservado. Durante 5 meses, Isabel permaneció junto a ella en Buenos Aires, lejos de su esposo. De regreso a Bogotá,
Inició estudios más profundos para determinar el por qué no lograba el embarazo. En julio de 1979, me descubren una malformación en las trompas de falopio y una obstrucción total de las mismas. En Buenos Aires me confirman el mismo diagnóstico. Un especialista en esterilidad me indica una serie de rotubaciones para destupirlas. Este tratamiento se realizó sin anestesia y los dolores que sufrí no se vieron coronados con algún fruto. No obstante, seguí buscando nuevas alternativas. Mientras tanto, su madre en Buenos Aires soñaba con terminar sus días junto a su nieto. Ella lo deseaba. Para mí era un motivo más de ansiedad y angustia. Quería complacerla antes de morir, pero el embarazo no se producía. Únicamente logré una gastritis crónica que debieron tratarme. En noviembre de 1980, a pesar de haber recibido una buena oferta del Deportivo Cali de Colombia, decidieron regresar a Buenos Aires para quedarse. A los pocos días de haber llegado, su madre la llamó para despedirse. Le dijo que le hubiera gustado mucho tener un nieto, pero que les agradecía todos los esfuerzos que hicieron por ella. Misteriosamente, le recomienda que lea la Biblia en todo momento para tener una guía, y al día siguiente entró en un coma profundo y falleció. Fue el día más triste y frustrante de mi vida. No podía soportar ese dolor tan tremendo. Me aparté de Dios, estaba enojada con Él. Durante meses, padeció de insomnio y fuertes depresiones. Nada parecía tener sentido en su vida. Desistió por 1 año y medio de todo tratamiento. En julio de 1982, casi como una burla, le diagnostican erróneamente un embarazo. Le mandaron reposo absoluto con inyecciones intramusculares. Cuando luego de 3 meses le realizaron una ecografía, el profesional no anduvo con rodeos. El útero estaba dado. ¿Quién le dijo que estaba embarazada? ¡Qué tremenda decepción! 3 meses soportando inyecciones a diario, encierro, soledad, todo para nada. Me sentí burlada. Cuando llegué a mi casa, desconecté el teléfono y en una oscuridad total, me quedé días enteros llorando. No deseaba ver a nadie. La rebeldía y el rencor llenaron su corazón. Comenzó a distanciarse de su marido, pues se sentía incomprendida. Ni siquiera los éxitos en el campo laboral lograron aplacar sus frustraciones. En 1989, viajó a Francia donde realizó una última consulta médica. Allí le sugirieron que intentara la fertilización artificial, pero estaba cansada ya de tanta manipulación de su cuerpo, y se dijo, basta, que sea lo que Dios quiera. Esas fueron sus palabras, aunque todavía estaba muy lejos de Dios. Debió sufrir la separación y el fracaso económico antes de tener un encuentro glorioso con Jesucristo. En julio de aquel año, recibió una invitación para asistir a nuestra iglesia. Llegaron confundidos y en trámites de divorcio. Tomé un tiempo para orar con ellos y en una entrevista personal les animé a poner su fe en Jesucristo. Decidí obedecer a Dios, recuerda Isabel. Asistí a todas las reuniones de la iglesia porque encontraba paz, y me brindaban amor y alegría. Me sentía mejor, con deseos de vivir. A fines de 1989 escribí una carta donde le pedí a Dios, para el próximo año, una confirmación de mi matrimonio. Habían sido 14 años muy difíciles para nosotros. Comenzamos a orar por Isabel. Descorazonada, nos contaba acerca de los resultados médicos de su esterilidad. Los médicos le aconsejaban adoptar un hijo, pero no estaba segura. Llegó la conmemoración del Día de las Madres. Ante el recuerdo de mi madre muerta y mi frustración por no poder serlo, fui a refugiarme a la iglesia. Cuando el pastor anunció que oraría por todas las madres, miré al cielo y dije, Señor, aquí también me abandonas. Al instante, sin permitirme siquiera derramar una lágrima, el pastor Freidson añade, aquí hay una mujer estéril y Dios me dice que le diga, prepárate, ya tienes un hijo en tu vientre. Experimenté como el fuego del Espíritu Santo recorría mi cuerpo de una manera nueva para mí. Unos días después soñé que estaba en una fiesta, en un hermoso salón, y todos venían muy sonrientes a felicitarme. 20 días después, este sueño se cumplió en detalles. Cuando desperté, era el viernes 2 de noviembre de 1990.